Continuando con nuestro tema del cuidar a nuestro pastor, en el cual estamos meditando algunas reglas y deberes para caminar en comunión en relación con el pastor o ministro que vela por sus almas. Pasemos ahora a nuestra cuarta regla. Se llama oren por su pastor. Aunque hemos mencionado algunas cosas respecto a la oración que debemos hacer hacia nuestro pastor para el cuidado del pastor, debemos decir, hermanos, que es nuestro deber hacer oraciones y ruegos continuos por su persona, para que sea asistido, para que sea ayudado por el Espíritu Santo en su labor como pastor, en su labor en la predicación de la palabra, en su labor para aconsejar, para exhortar a los hermanos y que tenga éxito en la palabra. Es decir, nos referimos éxito, no un éxito como lo hemos escuchado mundano, sino algo que el Señor puede dar al ministro, al pastor, para que de manera eficaz pueda cumplir su labor, glorificando a Dios en la obra que se le ha encomendado. Y hay algunos textos, hermanos, que prueban esta regla. Hay muchos textos que nos ayudan a identificar que esto es un deber que tenemos cada uno de nosotros. Y la Escritura nos argumenta, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20, que nos dice, les leo: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor, como debo hablar. Se demuestra, hermanos, en esta regla, en este texto, que estas oraciones son para la asistencia, el aliento, las aptitudes, el éxito y la liberación y la protección de su pastor. Es decir, la liberación, es decir, que el Señor le guarde de todo pecado, que le dé el arrepentimiento, que esté constantemente el Espíritu Santo ayudándole al pastor, y para su protección de él. Para eso debemos orar, para que sea asistido. A medida que las tentaciones, hermanos, de los ministros se multiplican, también así deben multiplicarse las oraciones de ustedes por ellos. Pónganse a pensar en eso. Son muchas las tentaciones, son muchas las aflicciones o ataques del enemigo para el pastor. Asimismo, deben ser muchas las oraciones de la iglesia por su pastor. Nos dice el puritano John Owen, cito: a medida que las tentaciones de los ministros se multiplican, también deben multiplicarse las oraciones de ustedes por ellos. Muchas son las maldiciones de los hombres contra ellos. Jeremías 15:10. Se espera que Dios escuche algunas oraciones por ellos también. Es decir, hermanos, nadie es más tentado que el ministro. Ninguno de nosotros es más tentado que el pastor. Nadie es más atacado que el pastor, y nadie es más despreciado que el ministro. Por eso así deben ser de muchas, así
Así deben ser muchas nuestras oraciones para con el ministro, para con el pastor, porque es atacado, porque son muchas las tentaciones, porque el diablo está queriendo primero atacar a la cabeza de la iglesia. Primero está queriendo atacar al pastor para así entonces robar las ovejas, para así entonces robárselas y entrar en el rebaño. Sigue diciendo el pastor puritano, cuando muchos no se avergüenzan de injuriarlos en público, algunos deberían avergonzarse de no recordarlos en privado. Es decir, muchas son, hermanos, las críticas y ataques de ellos hacia el pastor, lo que él recibe públicamente. Asimismo, hermanos, muchas deben ser nuestras oraciones, ya sea en lo privado, en lo familiar. Muchas son las críticas de ellos. Muchos critican la forma quizás de predicar, muchos critican la forma quizás de su personalidad, muchos utilizan estas cosas en justificación de su pecado. Muchos se van de las iglesias hablando mal del pastor. Esa es su justificación de ellos, que no les agrada algo del pastor o de la iglesia. Debemos orar y estar con ellos, hermanos. En Jeremías 15:10, el profeta expresa una profunda tristeza y desolación debido al rechazo que sufre por cumplir con la misión que Dios le encomendó. Ustedes lo pueden leer en sus casas. El versículo dice: «Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen». El profeta expresa, hermanos, una profunda tristeza y desolación por el rechazo, debido al rechazo que sufre al cumplir su labor, al cumplir su misión. Y hay motivos, hermanos, para obedecer esta regla, este deber. Uno de ellos es debido a que la palabra ciertamente será efectiva cuando la capacidad del pastor para administrarla sea tema de oraciones. Es decir, el Espíritu Santo capacitará al pastor en la medida de que sus ovejas oren por él. Será efectiva la palabra predicada cuando él administre la palabra, cuando los santos, las ovejas, los miembros, los congregantes oren por él. Eso nos debe motivar, hermanos, a obedecer esta regla, a obedecer este deber. Y también debido a que el fracaso del ministro es castigo para el pueblo. ¿Sí? El pueblo, al no orar por su pastor, al no obedecer a este mandato, entonces será un castigo para ellos el no poder obtener tesoros espirituales. También debido a las oraciones de los pastores, debido a que las oraciones de los pastores son continuamente para la iglesia, es decir, el pastor también ora, y ora por la iglesia, ora por las ovejas. ¿Por qué nosotros no habríamos de orar por nuestro pastor? ¿Por qué nosotros habríamos de ser egoístas en la oración y no pedir por nuestro pastor, cuando Él es quien ora principalmente por nosotros? Y también debido a que todo lo que Él grandemente necesita en oración será, a fin de cuentas, para el bien de la congregación, para el bien de la iglesia, y no para Él mismo, no para sí mismo.
Es decir, el que Él ore por todos nosotros, el que nosotros oremos por nuestro pastor, a fin de cuentas será para el bien de todos, para la edificación de todos. Todos juntamente llevaremos esa carga que el pastor lleva, que el pastor lleva la carga de todos nosotros. Entonces podremos alivianar un poco más esa carga. Pero pasemos a nuestra quinta regla, hermanos. Regla número 5. Páguenle el salario a su pastor. Se requiere, hermanos, que el rebaño provea a su pastor. ¿Cómo? Suministrándole las cosas terrenales conforme al estado y la condición de las personas de la iglesia. Y quiero aquí aclarar, hermanos, que no existe en la Biblia el concepto evangelical de familia pastoral, sino solamente el pastor. Es decir, ese concepto que ustedes han escuchado muchas veces o en los lugares donde el Señor les sacó, hermanos, esa palabra evangelical, familia pastoral, no existe en la Biblia. Es decir, no existe en la Biblia, sino solamente habla del pastor, lo vamos a ver. Muchos de nosotros, hermanos, venimos de congregaciones donde esta palabra quizás era muy frecuente. Podemos caer en el error de usar esta palabra y en lugar de referirnos al pastor, nos referimos a su familia. Y eso es un error. No solo es un error decirlo, hermanos, puesto que no existe esto en la Escritura, sino que también se está diciendo como si el pastor no fuera el que administrara su casa o no es la cabeza de su hogar. Si decimos familia pastoral, estamos regresando al pentecostalismo, donde se creía que la esposa del pastor era la pastora y los hijos del pastor eran los sucesores del pastor. Por lo tanto, hermanos, no se deben dar las ayudas o dinero a la familia del pastor, sino al pastor, porque él es el administrador de su casa, él es la cabeza de su hogar. Y muchas veces caemos en el error de llamar familia pastoral y es a su familia a quien nos dirigimos, pero vamos a ver, hermanos, que la Escritura nos enseña que es a el pastor. Nos dirigimos al pastor. Primera de Timoteo 5, 17 al 18, hermanos, nos dice, por ejemplo, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Es decir, hermanos, está hablando de los pastores, aquellos que gobiernan bien. ¿Se fijan? Aquellos que gobiernan bien, o sea, que presiden bien o que administran bien. ¿Qué cosa? Los intereses espirituales de la iglesia. La palabra gobiernen es un verbo que significa estar sobre, presidir sobre, tener el cuidado de. Sean tenidos por dignos de doble honor, dice la Escritura. Es decir, de doble respeto. Es decir, de un alto grado de respeto. De un grado de respeto acorde con su cargo. Pero además esta palabra honor, hermanos, es la palabra timis, que significa recompensa, que significa valor o salario. Por lo tanto, la Escritura está diciendo que tenga un sueldo doble, es lo que nos está diciendo. O que tenga un sueldo mayor el que gobierna bien, es decir, el pastor. ¿Y por qué?
por el desempeño de su oficio, ya nos dice, y porque su trabajo requieren gastos considerables y porque así lo manda la Escritura, hermanos. La palabra honor se utiliza en este capítulo al igual que el versículo 3, cuando habla de honrar a las viudas. Si ustedes leen todo el contexto en sus casas, van a ver que utiliza esta palabra honrar o honor cuando habla de honrar a las viudas, que si las viudas pobres en la iglesia, entonces deben ser honradas y sustentadas, entonces mucho más los oficiales de esas viudas, es lo que está diciendo. Estos son dignos de más honor, incluso de doble honor o un sustento más grande y más honorable que el de las viudas. Y de hecho, esto parece ser el significado de la palabra doble, ¿sí? Es una alusión al primogénito entre los judíos que debía tener una doble porción de los bienes de su padre. Deuteronomio 21:17. Y así puede significar aquí que los ministros del Evangelio no deben tener un sustento, un mantenimiento corto y escaso, sino, dice la palabra, grande, honorable. Con respecto al sustento de los ministros, hermanos, se debe tener cuidado de que sean honradamente sostenidos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, es decir, de doble sustento, el doble de lo que han tenido o de lo que otros tienen, especialmente los que trabajan en la palabra y la doctrina, los que son más laboriosos que otros, es lo que nos está diciendo. Y vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que habla de que no pondrás bozal al buey cuando trilla. Ustedes lo han escuchado o lo han leído. Y se refiere entonces que los bueyes que se empleaban en el trillado de la mies no tenían bozal. A las bestias que se empleaban, es decir, en pisar el grano, se les permitía alimentarse mientras hacían el trabajo. De modo que cuanto más trabajo hacían, más comida tenían. Por lo tanto, que los ancianos que trabajan en la palabra y la doctrina, nos está diciendo el texto, estén bien sustentados. Que no dejen la predicación de la palabra por estar pensando en cómo pagar sus necesidades, de cómo sostener a sus familias, a su familia. Porque el obrero, dice la palabra, es digno de su alimento. Y hay toda la razón del mundo para que la tenga, hermanos. Por ejemplo, Dios, tanto bajo la ley como ahora bajo el Evangelio, ha tenido cuidado, hermanos, de que sus ministros estén bien provistos. Pero pregunta, ¿cuida Dios de los bueyes y no cuidará de sus propios siervos? El buey solo pisa el grano con el cual se hace el pan que perece, pero los ministros parten el pan de vida que permanece para siempre. La manutención económica de los ministros, hermanos, ya que Dios ha dispuesto que los que predican el Evangelio, dice su palabra, vivan del Evangelio. Por lo que es lo que les corresponde. Tanto como la paga del obrero y los que quieren que los ministros pasen hambre o que no tengan una manutención económica, Dios se los exigirá otro día. Así que este tema, hermanos, debemos traerlo a nuestras conciencias
Y me refiero al deber de la mayordomía. Al deber de la mayordomía, que muchas de las veces hemos descuidado, hermanos, la responsabilidad de nuestra mayordomía. Y ustedes ya conocen esa palabra de mayordomía, ¿verdad? Se refiere a esa palabra oikonomos, que es administrador, un supervisor, alguien que administra lo que el Señor le ha dado. Es decir, eso es del Señor, no es mío. Todo lo que yo tengo no es mío, es del Señor. Por lo tanto, yo lo administro y entonces yo doy mi mayordomía, yo doy mi ofrenda al Señor. Y ciertamente también hay motivos para obedecer esta regla, hermanos, debido, por ejemplo, primeramente, al mandato de Dios como aparece en los textos que ya hemos citado anteriormente, debido a la necesidad de ello. Es decir, ¿cómo irá él a la guerra? ¿Cómo irá el pastor a la guerra si está preocupado por las necesidades de esta vida? Deben ellos entregarse por completo al trabajo del ministerio, por lo que entonces habrá quienes otros hagan el trabajo o trabajos seculares por ellos. También uno de los motivos es debido a este deber, es decir, es nuestro Señor, nuestro Salvador y los apóstoles ponen esto o nos explican esto en Mateo 10, 9 al 10 o 1 Corintios 9, 9 al 10, ¿verdad? Nos lo mandan, es decir, la Escritura nos lo exige. Pero quisiera, hermanos, recordarles un texto, uno de esos textos que es Gálatas 6:6. Acompáñenme rápidamente. Es el texto que el pastor nos leía hace un momento. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra del Señor: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Se fijan que no dice a la familia pastoral, no, ¿verdad? Dice al que lo instruye, no a la familia del pastor, no. El que es enseñado en la palabra, es decir, el pastor, debemos hacer partícipe de toda cosa buena al pastor. Todos estamos siendo, entonces, hermanos, instruidos, y todos tenemos la necesidad de compartir con el que les instruye. El texto nos trae a nuestras conciencias el hecho de que todos, en ese sentido, nos estamos alimentando y edificando de la misma palabra. En sentido figurado, hermanos, todos nos sentamos a la misma mesa y todos comemos de la misma palabra, es decir, miembros y no miembros. No quiere decir que aquellos que no son miembros no deben dar su mayordomía, no deben dar de lo que el Señor les ha dado, de toda cosa buena. No es que no deban ser partícipes o hacer partícipe al pastor de toda cosa buena aquellos que no son miembros, no. En sentido figurado, todos nos sentamos a la mesa, todos comemos de la misma palabra. Por lo que todos, hermanos, tenemos el mandamiento del texto de hacer partícipe al que nos instruye con toda cosa buena que llegue a nuestras manos. Es decir, no nada más con nuestro salario, sino qué pasa con los aguinaldos, qué pasa con las cosas extras que ingresan a nosotros, qué pasa con esas primas vacacionales, qué pasa con todas esas cosas extraordinarias que llegan a nosotros. ¿No somos mayordomos de eso? Sí.
Ese era el principio que se indicaba a través de las ordenanzas dadas al pueblo de Dios en el antiguo pacto, quienes daban muchas clases de ofrendas, como nos leía el pastor hace un rato. Se daban muchas clases de ofrendas a los levitas. Pero tal vez nos hace falta entender que esta participación al que nos instruye no solo debe ser de lo que recibimos de manera ordinaria, sino que también debemos dar al que nos instruye, al pastor, de lo que recibimos de manera extraordinaria. ¿Me explico? Nuestra mayordomía ordinaria es la que damos de lo que percibimos normalmente, como nuestro salario semanal o nuestro salario quincenal o mensual. Y la extraordinaria, la mayordomía extraordinaria, es aquella que el Señor nos bendice extraordinariamente con bonos, aguinaldos, utilidades, etc. Y que el Señor nos da para que nosotros hagamos partícipe, ¿a quién? Al que nos instruye. Y también hagamos bien a la obra del Señor. Y cuando se reciben cosas así, debemos dar cuentas al Señor, debemos dar nuestra mayordomía de tales cosas. Debemos también pensar, hermanos, debemos detenernos a pensar y decir si alguna familia está pasando por estrechez económica, hermanos, ¿no deberíamos preguntarnos cómo estará la familia del pastor? Así que no se nos demanda más de lo que ya nos ha sido dado. Y precisamente en estas fechas, hermanos, muchos recibimos o recibiremos bendiciones extraordinarias. Pero no sea que nos las gastemos en nuestra vanidad, en vez de dar nuestra mayordomía y ayudar a la obra del Señor. En la Escritura, hermanos, reconocemos 3 tipos de mayordomías u ofrendas. Número 1, la mayordomía ordinaria, que pienso que aquí todo está claro, ¿verdad? La mayordomía ordinaria proviene de nuestras entradas económicas constantes, como lo es el salario y entradas similares. Número 2, la mayordomía extraordinaria. Son las entradas económicas que no son constantes. Es decir, cuando recibimos un ingreso extra por parte de nuestros empleos o fuentes de ingreso. La ofrenda, en tercer lugar, para los santos. En tercer lugar, la ofrenda para los santos. La ofrenda para los santos son nuestras aportaciones para ayudar a nuestros hermanos en necesidad. Y en este rubro podrían caber también todas aquellas aportaciones económicas para la compra de cosas necesarias para la reunión de la iglesia local, debido a que suelen ser para el servicio de los santos y o su adoración. Aquí quiero hacer la aclaración de que bajo la antigua economía, estas ofrendas, la de los santos y la de las necesidades del tabernáculo, estaban separadas. Es decir, ahorita lo vamos a desglosar un poquito mejor, pero ahora bien, puede ser que nos cause confusión, hermanos, en estas últimas 2 clases de ofrenda. Es decir, la mayordomía extraordinaria y la ofrenda para los santos. Nos podemos confundir y pensar que ahora que tengo un ingreso extra y que puedo dar mi mayordomía extraordinaria, pues entonces voy a colaborar económicamente para tal enser de la iglesia. O quizás me puedo confundir y pensar que como ya tuve un ingreso extra, entonces pues tengo la disposición de comprar tal cosa para la iglesia o puedo ayudar a tal hermano en necesidad.
Sin embargo, hermanos, por más bueno y grato que eso sea, esto no es dar nuestra mayordomía extraordinaria. El texto de Gálatas 6:6 nos enseña la mayordomía ordinaria y extraordinaria. Porque dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, si mi mayordomía extraordinaria la doy al hermano o a la hermana en necesidad, hermanos, por más bueno que eso sea, eso no es dar nuestra mayordomía extraordinaria. Es decir, ya estoy dando una prioridad más alta a la ofrenda para los santos que a la mayordomía extraordinaria, que la palabra dice, de toda cosa buena, haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye. ¿Me explico? La expresión toda cosa buena se refiere a todo ingreso que llega, tanto de manera ordinaria como de manera extraordinaria. Y noten el destino de este recurso, al que lo instruye. Sin embargo, hermanos, la ayuda para los santos y las necesidades de la iglesia entra en otra clase de ofrenda que precisamente se llama ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia, dice 1 Corintios 16:1. Noten que la Escritura nos separa estas aportaciones en dos grupos diferentes por el destino de la aportación, es decir, hacia dónde se dirigen. A, mayordomía ordinaria y extraordinaria. B, ofrenda para los santos y las necesidades de los santos, incluida la adoración. Por lo que mientras la mayordomía ordinaria es constante, hermanos, y no se exige al que no lo tiene, la mayordomía extraordinaria es esporádica. Y cuando se recibe, se da con gozo. De manera que las prioridades, hermanos, son como siguen. 1, mayordomía ordinaria. 2, mayordomía extraordinaria. 3, ofrenda para los santos. Y 4, ofrenda para el servicio de los santos o enseres del lugar de reunión. Esas 4 cosas, hermanos, son lo que la Escritura nos manda. Así que, como ya hemos dicho, cuando la providencia nos concede un ingreso económico extra, luego de dar nuestra mayordomía ordinaria, podemos dar nuestra mayordomía extraordinaria, ya sea como ustedes lo organicen, como ustedes como iglesia lo organicen. Por ejemplo, nosotros lo damos en un cofrecito aparte, en un sobre sin nombre, correspondiente para, en su sobre correspondiente ¿para qué? Es decir, un sobre sin nombre, sin nada. ¿Para qué? Para guardar el mandamiento de la secrecía y evitar la tentación. Si después de haber dado nuestra mayordomía extraordinaria, aún podemos y deseamos dar un poco más para nuestro buen Señor, que nos ha dado todo, enseguida podemos ayudar económicamente a los hermanos en la iglesia local. Y si luego de todo eso, hermanos, tengo las posibilidades de aportar un poco más, o resulta que no hay ya ningún hermano a quien pueda yo ayudar, puedo ahora sí aportar para las necesidades del lugar de reunión. Por lo que la mayordomía extraordinaria, hermanos, no sustituye la ordinaria. ¿Me explico? No debemos pensar que porque aporté con cierta cantidad para los enseres del lugar de reunión o ayudé a algún hermano en necesidad, eso ya cuenta como mi mayordomía extraordinaria. No, debemos seguir el orden de prioridades, así como las hemos dicho. ¿Para qué? Para así obedecer, hermanos, al Señor, para glorificarle y hacer bien a su iglesia. Porque si no seguimos esto, hermanos, estaríamos pecando contra el Señor. Eso que damos no lo recibiría el Señor. Así pues, debemos cuidarnos de que no sepa
tu izquierda lo que hace su derecha, Mateo 6:3, siguiendo el mandamiento de Mateo 6:3, podemos, por ejemplo, establecer que las mayordomías extraordinarias se entreguen en un sobre aparte, sin nombre, como ya decíamos, y no directamente al pastor o a su familia. No, es para obedecer al mandamiento de Mateo 6:3, el cual nos cuida tanto al que da como al que recibe. Es decir, lo cuida de toda tentación y nos asegura las bendiciones prometidas al Señor. Ahora bien, las ayudas que ustedes pudieran estar dispuestos a dar, hermanos, es completamente adicional a sus mayordomías ordinarias y extraordinarias. Es decir, vuelvo y repito el punto. No debe cruzar por nuestra mente el pensar que si ayudan a un hermano en necesidad, esto ya equivale, o esto es equivalente a dar su mayordomía ordinaria y extraordinaria, porque no es así. Ese es un pensamiento incorrecto. Debemos haber primero dado nuestra mayordomía ordinaria y extraordinaria para enseguida disponernos a ayudar a los demás si tenemos la posibilidad aún, ¿sí? Así que no sería correcto disponernos a ayudar de manera que, de esta manera, cuando no hemos estado siendo fieles con nuestra mayordomía ordinaria y extraordinaria. Y ustedes serán tentados muchas veces, hermanos, a dejar de dar sus mayordomías ordinaria y extraordinaria para cumplir quizás con el compromiso que se hayan hecho para apoyar a algún hermano o los enseres del lugar. Pero ustedes, hermanos, deben saber que su prioridad es con el Señor antes que con los hombres. Primero deben dar su mayordomía ordinaria y extraordinaria, aunque queden mal con su compromiso con algún apoyo de algún hermano. Puesto que solo así, hermanos, y no de otra manera, nuestras aportaciones y apoyos para con los santos podrán ser bien recibidas de parte del Señor. Es decir, si usted está comprometido con un hermano a ayudarle y usted está disminuyendo su ofrenda, hermanos, es mejor no seguir con ese compromiso a estar con eso y pecar contra el Señor. El Señor no recibe la ofrenda para los santos de esa forma. Debemos entonces considerar esas cosas y preferir dar un paso hacia atrás de ese compromiso que quizás hemos hecho, o de esa disminución de nuestra ofrenda ordinaria o extraordinaria, y no deshonrar al Señor. Pero pasemos a nuestra sexta regla, hermanos. Esa regla se llama: apoyen a su pastor en sus tribulaciones. Es decir, hermanos, aquí debemos nosotros adherirnos a Él, apoyarlo a Él, a permanecer con Él en sus dificultades. De hecho, ya hablábamos un poquito de esas tribulaciones y persecuciones a causa de la predicación de la palabra. Pero ese es un deber, hermanos, que tenemos también como creyentes para el cuidado de nuestro pastor. Los miembros de la iglesia, los congregantes, deben estar al lado de su pastor en todas las dificultades y persecuciones que enfrenten por predicar la palabra de Dios. Dice el pastor puritano John Owen, cito: una causa común entonces debería ser llevada a cabo por una asistencia común. Es decir, está diciendo que a todos nos concierne el apoyar al pastor, y que esa
todo lo que, es decir, toda la iglesia debe apoyar al pastor en ese sentido, y la causa del pastor es la causa de todos, dice. La iglesia comparte una misión común, y lo que afecta al pastor también afecta al cuerpo entero de creyentes. ¿Sí? Si el pastor entonces sufre por el bien de la iglesia, su labor y sufrimiento no son para el beneficio personal, no son para él, sino para el crecimiento y el cuidado de la congregación. ¿Me explico? Pero hay un peligro, hermanos, de abandonar al pastor. Cuando la iglesia no apoya al pastor en tiempos de prueba, entonces demuestra la falta de fidelidad y compromiso con Dios. Eso es lo que se está demostrando. Así que nosotros, hermanos, como iglesia, debemos acompañar al pastor en el sufrimiento. Si enfrenta persecuciones o dificultades por causa del evangelio, entonces la congregación debe mostrar su apoyo moral, espiritual y, si es necesario, material. Debemos defender la verdad junto con el pastor. Debemos permanecer firmes en la fe junto con el líder, con el pastor, evitando que se sienta entonces abandonado, ¿verdad? Debemos levantar las manos del pastor porque se cansa, así como cuando Moisés levantaba sus manos y le ayudaban a levantar sus manos para su labor. Y por último, hermanos, la última regla es reunirse a adorar cuando se convoca. Reunirse a adorar cuando se convoca. Es decir, cuando el pastor ha designado algo, hermanos, debemos nosotros, por ejemplo, la reunión de oración. La congregación entonces debe obedecer a esa designación. Y hay textos también, hermanos, que prueban este deber. Hechos 14, 25 al 28. Después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalía y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos, y como había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Es decir, la congregación debe responder al llamado del pastor para reunirse a adorar, a reunirse a participar fielmente ustedes junto con sus familias. Aquí vemos entonces la importancia de reunirnos como iglesia. Así que esas reuniones son fundamentales para la vida espiritual de todos, donde fortalecemos la fe, donde se recibe la enseñanza, donde se glorifica a Dios como cuerpo unido. Entonces aquí Pablo y Bernabé reúnen a la iglesia para informar de las maravillas que Dios había hecho entre los gentiles. Así que la adoración, hermanos, corporativa es un mandato bíblico. Es decir, reunirse no es solo un acto voluntario, sino una obediencia a la enseñanza de la Escritura. Como dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y debemos entonces participar fielmente de las reuniones de adoración, hermanos. Debemos considerar esto como una prioridad, no como una opción, no como algo que yo hago ya por rutina,
como se hacían donde el Señor nos sacó. No, sino como una prioridad. Porque esas reuniones, entonces, en estas reuniones Dios nos bendice. Y vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, para orar.